Muy buenas tardes, bienvenidos al programa de Café Psicoanalítico. Ahora ya con un nuevo clima, ahora los problemas de la lluvia. Buenas tardes, problemas de la lluvia. Ahora la lluvia. Y bueno, tenemos un nuevo programa. Ahorita les comentamos, pero primero nos presentamos, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes, les habla Guillermo Alan. Y bueno, bienvenidos. Vamos a tocar un tema muy interesante porque aparte de que, bueno, pues ahorita el duelo, la melancolía están como de moda. Somos un pueblo melancólico, entonces creo que es algo que pega. Todos los artistas saben que si quieren pegar, se tienen que sacar una canción triste para que los mexicanos le echen tequila y agarren el olvido al estilo Jalisco. Entonces creo que va a ser un tema interesante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, los saluda Edgar. Y pues sí, y además que el clima y pues la estación se prestó, ¿verdad? Para llorar y todas esas cosas. Hasta tenemos clima para estar triste. Claro, totalmente nublado y eso, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos, les habla Daniel Ibarra y pues sí, como dicen aquí mis compañeros y amigos, el día de hoy tenemos un tema triste, un tema melancólico, pero la mejor actitud para hablarlo, ¿no? O la mejor actitud. Así es. Hoy toca el segundo programa de este ciclo de clásicos freudianos y bueno, toca el famoso artículo de duelo y melancolía que Freud lo escribe, déjenme ver, lo escribe, digamos, hay dos artículos importantes que Freud escribe después de la guerra. De duelo y melancolía por lo mismo, de la situación en Europa después de la Primera Guerra Mundial, y también el que vamos a ver más adelante, que es el de lo ominoso, también tiene que ver con la guerra. Así que bueno, con la Primera Guerra Mundial. Así que por eso mismo son importantes verlos. También Freud no los escribe por casualidad, sino porque estaba, pues en esa época, en su ambiente, estaba muy fuerte lo de los duelos, la depresión, pues que actualmente se dice depresión o melancolía, pero en psicoanálisis se quedó el término. Y por eso mismo es que, bueno, digamos, ya luego llegó la Segunda Guerra Mundial y ya todas las demás guerras, y bueno, vivimos en esa constante época de depresión, pues a fin de cuentas, ¿no? Así que si duelo y melancolía lo vamos a ver ahora, y bueno, para evitar o para remediar la tristeza traemos un artilugio muy importante para reírnos, para que no nos gane la tristeza. Así que bueno, ya se acabó, muy bien. Está Saris Han, saludos. Sabina Spirren, saludos. José Alberto. Emanuel Leiva, saludos Emanuel. Carlos Lima. François Dolto, Mariana Rubalcaba, Susana Blanco, Guillermo Alan, Edgar Soria, Martín Hernández, Dani Ibarra. Ay, falta uno. Está, listo. ¿Sí estás? Guillermo Alan, ¿sí te dije? Sí. Ahí está, muy bien. Entonces, muchas gracias. Kaul Atari, también saludos. Kaul y ya, muy bien, pues empecemos. Mariana Nuño, saludos Mariana. Ma Guadalupe también. Ma Guadalupe, ahorita aparece, sí, con todo gusto. Muy bien. Bueno, este tema, que siempre está de moda, ¿no? Como dice aquí Alan, Cindy Acosta, saludos Cindy. Que bueno, digamos, se puede decir que hay algo consecutivo de que, digamos, no hay melancolía si antes no hay duelos, ¿no? Y obvio está un duelo no resuelto. Entonces, este duelo no resuelto, esta pérdida, digamos así, no se resuelve, se queda como una pérdida, digamos así, eterna, que no se puede resolver, y por lo tanto va a sucumbir en melancolía o en depresión, ¿no? Así como tal. Pero ¿por qué razón se va a dar, bueno, este duelo no resuelto? ¿Por qué la persona cree que se le acabó el presente, el futuro, ya no hay por qué vivir en la vida? Bueno, que así lo vive, por supuesto, y por esa razón, si uno tiene esa gran pérdida, pues ¿qué te queda, ¿no? A fin de cuentas, digamos, todo lo demás importante pierde su valor, y solamente uno se queda con esa pérdida, y esa pérdida abarca como tal toda la existencia de la persona, y por lo tanto lo va a repercutir en su personalidad y en sus afectos, por supuesto, y en su humor, ¿no? A fin de cuentas. Así es, y bueno, también ubicar que después de la guerra viene toda esta parte de duelo y melancolía, pero también, si quieren ver un artículo así de melancolía muy fuerte
de Freud es el malestar en la cultura, que de pronto dicen, no es cierto que está deprimido. Claro que el hombre estaba deprimido. Claro. Es todo un cuestionamiento de por qué llegamos a donde llegamos. Y creo que también Duelo y Melancolía nos permite retomar algunos de los conceptos que ya hemos visto en cuanto a identificación. Estamos hablando de una metapsicología en la parte de economía, en cuanto a pérdida o ganancia de libido, cómo se transita sobre esto, las heridas narcisistas, y cómo la parte de la pérdida los mecanismos de defensa inclusive entran en juego. El duelo y la melancolía movilizan toda una serie de cuestiones psicológicas muy importantes, y estamos bien, si bien somos un pueblo melancólico, como decía, ya lo había comentado antes, creo que nunca vamos a ser tan melancólicos como los argentinos, que ellos son un pueblo muy melancólico, que bueno, la milonga es como la herida abierta con limón y sal, ¿no? Y chilito para que arde. Pero sí no dejamos de ser un pueblo melancólico, un pueblo que perdió algo, que se siente un pueblo despojado, aunque pues, no estamos ni tan despojados, ni tan perdidos, ni tan, pero sí es un pueblo en duelo como un duelo no resuelto, y cómo eso se refleja en las personas y en la sociedad. Hay una gran melancolía, una gran depresión, pero creo que por todos estos mecanismos de defensa y todas estas fases de la resolución del duelo que se quedan atoradas, que no se logran completar al fin y al cabo. Sí. Bueno, y retomando un poquito así en la parte social, que vemos que a final de cuentas esto nunca se va a quitar, ¿verdad? Al contrario, parecería como que va en aumento. Tan así es, todos los pueblos ahora vivimos de una manera depresiva totalmente, y no es algo, pues vaya, normal, y ni es algo bueno. Estaba escuchando hace días una entrevista que le hacían a un director, y la que lo entrevistaba le decía, y regularmente ¿en qué estado emocional te encuentras? Y el director dice, la mayor parte del tiempo melancólico. Y le dice la que lo entrevista, genial, súper bien. Entonces yo empecé a escuchar y dije, déjame escuchar un poco más a qué va la entrevista, ¿no? Está medio loco. ¿Qué sucede, verdad? Sí, bueno, cuando uno lo ve ya desde otro punto, ¿cómo le puedes decir a alguien que está genial andar melancólico? Quizás sí le sirva para hacer un guión, cosas de ese tipo, si es su por donde se mueve, ¿no? Al escribir o al hacer una película. Pero no es algo que esté bien, no es algo normal que estés siempre melancólico. Siempre uno tiene que buscar la felicidad, estar alegre, ser una persona, pues ahora sí que la depresión, eso no te hunda en una tristeza, porque a final de cuentas eso lo vas a llevar a todos lados, ¿no? Lo vas a llevar al trabajo, en una relación, dejas de ser funcional en este caso. Cuando se hacen ese tipo de comentarios, piénsenlo bien y vean que no es normal, y que la gente, como ahorita dices, Alan, lo ve ya como muy rutinario, muy normal. ¿Cómo estás? ¿Triste? Ah, qué bien, súper. Échale ganas. También de un tiempo para acá los emo y todo eso se hizo una moda. Un culto a la tristeza. Un culto. Entonces, vaya, ¿cómo es que estamos también cuando le damos culto a la tristeza, algo que no es normal? Que yo pondría en duda entonces la normalidad. Claro. Porque obviamente estamos hablando de que las personas que viven constantemente en estos estados melancólicos también tienen un goce, ¿no? Por eso se mantienen también ahí. Se vuelve de pronto adictivo también el estado de ánimo así. Y más si te dedicas a estas cuestiones artísticas, como bien lo dices, a lo mejor ayuda para sacar guiones, a lo mejor ayuda para sacar canciones, esta parte en la que nos hablas, Alan, de México como un país melancólico. Pues claro, las canciones rancheras, todas esas llegadoras que llegan a las 3 de la mañana ya con el tequila, todas hablan de desamor y son las que más atraen, ¿no? Y ciertamente el pueblo mexicano es un pueblo que se siente despojado, es un pueblo
que ha venido sobrellevando siempre derrotas o siempre subajado por los demás, o al menos esa percepción se tiene. Y por eso sabe también el triunfo sobre Alemania, ¿no? Exactamente, hacia allá voy. De esta semana que fue que México le gana a Alemania, ¿no? Y toda esta parte, y quien cuestionaba, ¿no? Intelectualmente, tanto desorden por un solo gol, o qué tanta importancia, ¿no? Pues es que ahí nos habla entonces qué tan sumidos dentro de esta misma melancolía está el pueblo mexicano, ¿no? Tanto así que un solo gol y despierta tanta alegría. Se celebró como si se hubiera ganado el mundial, literal, o sea, es como, ya ganamos el mundial y dices, no, ok, sí fue para celebrar a Alemania, porque históricamente no había pasado, pero pues el mundial sigue y a lo mejor la caída, como dice el doctor, va a ser más fuerte. Pues la necesidad de triunfo, pues de reconocimiento que se... De algún triunfo después de tantas derrotas sociales, ¿no? Sí. Y ahí parte entonces lo interesante de vivir un pueblo melancólico. El pueblo melancólico también nos lleva a esta celebración de la muerte, esta celebración de las emociones, lo de Día de Muertos, a fin de cuentas viene también parte de eso, ¿no? Viene de una perspectiva triste o hacia las cosas tristes, pero abrazarlas de cierta manera con cierta alegría, de ahí el Día de Muertos, ¿no? De ahí también muchas otras tradiciones, ir a los pueblos y demás, ¿no? Esta parte del duelo como tal, pues hablar de que también es necesario y que tampoco es una enfermedad, ¿no? Que muchas veces se podría considerar así. Pues no, por el contrario, el duelo es algo que se encuentra presente en todas las pérdidas, no solo en las pérdidas de muertes físicas de las personas, también podemos hablar de pérdidas de actitudes, pérdidas a lo mejor incluso de quienes fuimos, de recuerdos, de cambiarse de un hogar a otro hogar, una mudanza, ¿no? Y por ahí va. Así es. Saludos Gloria Aida, María Esther Díaz, saludos, Soledad Hernández, Ligio Barreras desde Lázaro Cárdenas, Michoacán, saludos. Hilda, ¿lo que pasó ahí? ¿Falta algo? Que no te escuchaste nada, así No, que sí, pero que si repites ahí atrás. Muy bien. no, sí, muy bueno. Hilda López, saludos Hilda. Ligio, Sebastián Giraldo, saludos. Cristina Ángeles, saludos. Rosario Rivera, saludos. Mariana Yarda. Ahorita lo toqué. Ah, caray, ¿qué pasó ahí? Eso, está bien. Te estás enamorado. Háblame. No supe a qué horas. Qué bien hablo. Me encanta. Venga, exactamente. Omar Amador, saludos, Omar. Bueno, y Susana Paula dice, y el desconocimiento de nuestras culturas ancestrales, en donde lo que menos se tenía era un sentimiento de devaluación. Por el contrario, el ser merecedores. Pero también hay un problemón ahí de que, bueno, ¿cuándo nace México, no? Así como tal. Antes de los aztecas, bueno, los mexicas, después de los mexicas, somos o no somos así como la misma línea. Estos famosos libros de la conquista de México, que no se conquistó México porque México no existía, ¿verdad? En aquel entonces, así que es la conquista de Tenochtitlan, pero no de México, pero bueno, es otra cosa. Con lo que decían, recordaba lo que pasaba con la historia de Alemania. Digo, Alemania es la última nación como tal que se forma en Europa, y por lo tanto, digamos, no tenía la grandeza, era la única país que no tenía la grandeza, no había sido imperio como todos los demás, España, Portugal, Francia, Italia, todo el mundo le ganaba, y era un pueblo deprimido. Entonces tuvieron que hacer una guerra, digamos así, para poder salir de la depresión, porque la Primera Guerra Mundial, al contrario, quisieron ser grandes y se lo fregaron. Y por esa razón aparece el nazismo tan fuerte, de que le da un valor al alemán, obvio, demasiado patológico, por supuesto, y que por esa razón, bueno, hacen la guerra, ya son imperios, si lo pueden llamar así, a nivel de un reino, pues, europeo importante, que ya se les tiene miedo, ya tienen que presumir, bueno, y ya pierden, ¿no? Por suerte. Pero bueno, ya se queda la idea de que son superiores, y desde entonces Alemania ha tenido esa parte de que nadie los quita de arriba, pero porque lo buscaron, pues a fin de cuentas, ese estado deprimido que tenían del siglo XIX para abajo, o de la Primera Guerra Mundial para abajo, hace que busquen esto. Hoy, pues, de manera patológica, pues por esa razón aparece Hitler y el nazismo y todo eso, pero bueno, en cierta manera
vencen ese estado o ese pueblo melancólico que eran los germánicos, y pues ya no lo son, ¿no? A partir de entonces. Entonces, esta idea de que uno, para poder sentirse bien, en general, no nomás superior, pues se necesita, digamos, ese reconocimiento, ese hacer algo bien para que a uno lo vean, ¿no? A nivel pueblo y a nivel personal. A nivel pueblo, digamos así, bueno, los pocos triunfos que tenemos no se valoran porque no son como tan mundiales, y por esa razón ahí se quedan como perdidos, ¿no? Por eso se celebra como triunfo la ola, que se hace mundial. Bueno, ojalá pudiéramos decir, tenemos filósofos y se hacen mundiales y lo hacemos famosos. Pero bueno, aunque sea la ola, y alguien que baila la chona arriba de un carro y que pone a bailar ahí al medio, como unas 40, 50 gentes, y se celebra mundial. O sea, es así como, es noticia mundial que por fin un mexicano puso a bailar a quién sabe cuánta gente, poquita. Entonces, sí, como en esta melancolía, en esta la sensación de pérdida, ¿no? Y a lo mejor retomando un poquito, hablamos esto de la famosa metapsicología de la economía, en la movilización de la libido, cómo se pone a veces tanta energía de vida, tanta libido en situaciones que son potencial, pero todo en la vida es potencialmente perdible. O sea, a lo mejor pues lo ponen en un portero, en un equipo, o en un gobierno, o en una persona, o en una institución, ¿no? En el pobre Messi, que te carga toda una nación. Y que el pobre tiene que responder por todo, porque aparte 11 gentes representan a no sé cuántos millones. Dicen, no, pues no es factible, pero la gente pone ahí muchas expectativas, esa parte de la libido, y cómo pareciera que el perder o el desprenderse de algo no es lo cotidiano en la vida. Parece que lo único que queremos es mío, yo, más, y que nadie pierda, que pierda el otro. Creo que esa parte determina mucho y qué tan maduros estamos, porque una gran melancolía, un gran duelo, hablaría de un mecanismo de defensa en donde hubo una idealización, que es muy primitivo. Si nos vamos a las posiciones esquizoparanoides de Melanie Klein, pues estemos en el primero, o sea, es de 0 a 3 meses. La idealización lleva a una melancolía. Todo el mundo va a tener una pérdida en este intercambio de la libido, se va a perder por la mitad en ideal, pero hay que poner toda la energía en una sola persona en lugar de, o sea, se deja muy poco. Pero aquí es como si dejáramos en 11 personas toda la libido de un pueblo, ¿no? O sea, ¿y qué puede pasar? Pues que a lo mejor llegan los japonesitos con su equipo taca y su equipo así muy moderno, y le den la torre a cualquiera y a lo mejor ganan. Y es algo que no pareciera concebible, ¿no? En México es algo muy interesante que todos los pueblos han sido conquistados. No ha habido uno solo que no haya llegado a una guerra y haya sido conquistado. Pero nosotros nos quedamos en esa parte de toda la grandeza que teníamos como imperio, y nos la tumbaron. Pues no nos la tumbaron, se la tumbaron a ellos que estaban aquí, y nosotros pues no somos ellos. Y luego decimos hasta como 300 años después. Así es. Bueno. Entonces sí creo que habla de un pueblo llevado mucho a lo niño, o sea, un pueblo muy infantil. Sí, y da risa, ¿no? Porque tan así es que siempre culpamos al otro, ¿no? No nos podemos ser responsables, eso es infantil totalmente. ¿Por qué culpar al otro? Porque dejas de ser tú, ¿no? Dejas de ser tú cosas para lograrlas. Tan así es que, bueno, el no lograr crecer individualmente, que lo buscas que lo hagan los otros, ¿no? Los otros quieren, pues en este caso el equipo de fútbol. Echarle la culpa al otro, ser una persona inmadura. Tal pareciera que si fueras una persona no tan infantil, te quitarías de la pérdida, de la depresión. Pero no creo que tenga mucho que ver esa parte. Yo creo que el duelo lo sufrimos todos a menor edad o mayor edad, y sin embargo es un dolor pues primordial. Cuando
cuando hay una pérdida, hay que saberla manejar, esa parte. Hay que saber que bueno, ya no va a volver, pero hay que saber que esa pérdida tenemos que vivir con ella. Hay que vivir con ella, hay que saber coexistir con ella para después cambiarla. Cambiarla no quiere decir olvidarla totalmente y decir, bueno, ya se murió, no va a volver, pues ya desapareció. No, hay que hablar de ello, hay que saberlo, hay que ver por qué pasan las cosas y bueno, a seguir adelante, ¿no? No es quedarte encerrado, que es lo que pasa con la melancolía, que te quedas embaucado en eso. Que eso tiene un nombre social y se llama la conciencia histórica, si no me recuerdo. Es esta parte precisamente, o sea, sí perdimos, sí nos conquistaron, sí dolió el pueblo mexicano, el pueblo que sea, pero a partir de eso construimos, no solo nos quedamos en la pérdida, ¿no? Y esa es la importancia de sobrellevar los duelos para no caer precisamente en esta parte de la melancolía. Y que también pasa, bueno, hablando un poquito ya de la muerte, del duelo, cuando hay una muerte, se sufre más que desaparezca a que muera, como ahora con los desaparecidos. Sí, claro. Porque das el cierre de decir, bueno, hay una muerte. Un duelo incompleto. Ajá, exactamente. Y eso se debe a que, pues, la misma concepción de la muerte, ¿no? Es eso, o sea, el ver un cuerpo inerte, eso es la muerte. Y entonces, si no vemos ese cuerpo inerte, pues sigue presente de alguna manera, ¿no? La esperanza de negar esta muerte porque no está el real, el cuerpo real, ahí que nos diga que realmente está muerto. Tiene que ver, como bien dices, Alan, con esta parte de infantilidad y también con la omnipotencia. El ser humano nos creemos omnipotentes en todas las medidas y en todos los casos. Es por eso que duele tanto la renuncia o tanto la pérdida. ¿Cómo es posible que eso que yo sentía como mío, que yo tenía el poder sobre ello, se me va de las manos, ¿no? Lo pensé y no se realizó. ¿Cómo es posible, no? Que también existen esas pérdidas, ¿no? O sea, yo con toda mi fe me compré mi cachito de lotería y no lo gané, y entonces hay que vivir el duelo de esa vida que yo ya tenía idealizado. Ni tú de ni la millones, mansión, ¿no? Y no dimensionamos eso, ni tú ni millones, pero nos dolemos nada más nosotros por nuestro narcisismo tan fuerte que está, ¿no? Y que precisamente el narcisismo tiene que ver en este duelo y en esta melancolía sobre todo, ¿no? No deja de ser un proceso narcisístico también, donde el yo se empobrece totalmente de acuerdo a las identificaciones que bien nos habías mencionado antes, ¿sabes? Así es, bueno, saludos a Perla Jiménez, saludos Perla. Tenemos que empezar para acá. Omar Amador, Ant Berra, también saludos. Francisco Ulises, también saludos. Ana Lucía, saludos. Omar Amador, ya, ella, aquí me quedé. Laura Liliana Ponce, saludos Laura. Miguel Soto, saludos. Dice Manuel Leiva, concuerdo con eso de la madurez mental y la madurez emocional. Sí, eso es un adulto, se esperaría, por supuesto. Caray, pero bueno. Dice Pablo Ferran. A ver, tú lo tienes ahí completo, por favor. Cuando escuché al muchacho, ¿Quién era el muchacho? ¿Seguro? que no era normal festejar la melancolía porque teníamos que estar felices, diferí, porque alguien normal no va con una sonrisa todo el tiempo, quizás sea el punto máximo del goce y realmente así no estamos las personas. Volvemos a lo que decía el otro participante, que es la normalidad. La melancolía, si se emplea correctamente, puede ser hasta un estímulo creativo, pero no solo eso, también es un mecanismo de templanza. Sí, el estar estable, digamos así, ni tampoco llegar a la manía. A la manía. Pero estar estable en un estado, pues, bueno, normal en el sentido de estabilidad, de tranquilidad. Susana Paola, la victimización, sí, también, típico de, bueno, individual y como social. Ya la irresponsabilidad individual, bueno, a que la persona debe de ser responsable y no echarle la culpa a los otros, ¿no? Digamos, no fue penal, es echarle la culpa a Holanda, al papá malo, al árbitro, acá como tal, y pues no. Y a la falta de pertenencia, también dice, pero bueno, a la buena pertenencia, porque a fin de cuentas pertenecemos todos, pero hay que tener buena pertenencia.
Dice Sabina, México requiere una descolonización epistemológica. Bueno, pues sí, pero pues, bueno, más que nada una nueva interpretación de la historia, un poquito más de nuestro lado, más bueno, triunfal, para que no se vea tan como como de perdedores, de que siempre perdemos, ¿no? Es como una pérdida aplazada. Bueno, es un duelo, el duelo es el que está aplazado. Pablo Fernández, lo de las desapariciones, con respecto a lo que decía. Pues es como ahora, ¿no? Con lo de Trump, que tiene a los niños encerrados, separados y esa parte. Y dice él, bueno, pues es que México también no hace nada. Y pues realmente México no hace nada porque... Pues nunca ha hecho. No vaya. No sé cuál es la sorpresa. Realmente es ser responsable de tus Exacto. actos. Si tú tuvieras un pueblo donde ofreces todo, no hay necesidad de que haya inmigrantes, o sea, al otro lado. Bueno, y continuando con la sintomatología de la melancolía, digamos, cuando alguien sufre de depresión o melancolía, es igual. Hay un estado de ánimo bajo, por supuesto, hay un desinterés por el mundo exterior, hay una incapacidad de amar o del amor, y también hay una disminución de la productividad. Hay un aumento de los reproches, de la autodenigración y de una reprobación de un sentimiento de sí, ¿no? Como tal, y una necesidad de castigo. Y por supuesto hay inhibición del yo y una angustia permanente, ¿no? Así como tal. Entonces, bueno, esos son los síntomas característicos del duelo. Yo creo que también es importante darnos cuenta en qué tipo de sociedad estamos. Bueno, esta es la parte del postmodernismo. Esto lo digo muy a título personal, basado en esto de análisis, en el sentido de que como estamos en una sociedad que nos ha enseñado o que nos ha llevado hacia una depresión, y esta depresión ya no nada más la tomamos como posible, sino como derecho. O sea, ¿estamos de acuerdo? Todas las emociones del ser humano tienen que estar, absolutamente todas, equilibradas. Bueno, veríamos en qué se considera equilibrio, pero estamos tan acostumbrados a estar tristes que ahora ya lo reivindicamos como una posibilidad. A ver, ubíquense. Estar deprimidos, eso es goce, y el goce es patológico donde lo veamos. O sea, el reivindicar un goce es patológico. Entonces, ubiquen que sí es cierto, no podemos estar como maníacos con la sonrisa 24 horas al día, pero tampoco tenemos que estar deprimidos todo el tiempo. Ubiquen, sí es cierto, le podemos sacar partido. Yo recuerdo mucho el famoso libro No autorizado de Juan Gabriel, en donde, ¿qué pasaba? Agarraba pareja y el representante se las tronaba, y en el momento en que los corría, él se ponía deprimido y se ponía a escribir. Le dio mucho dinero, sí es cierto, pero vi que a qué edad murió, cómo murió y qué consecuencias, cuál era su físico y cuál era su estado mental. O sea, realmente anímico. Realmente el hombre estaba en depresión completa. Tim Burton ya le saca a esa melancolía, esa oscuridad que tiene, pero sigue en el goce. Que los demás estén confusos no significa que nosotros tengamos que cerrar los ojos y decir, lo normal es estar deprimidos y en el goce. No, señores. Tenemos que sobreponernos a esta parte y decir, lo normal sería vivir todas las emociones que vienen en la vida, pero no puedo reivindicar el goce, a menos que seas un Gabriel o que seas Tim Burton, y que el hecho de estar en ese estado te dé algo de dinero. ¿A qué costo? Claro. Michael Jackson estuvo en depresión prácticamente todo el tiempo, y el hombre muere desfigurado, deshecho y joven, porque la edad que tenía, perdónenme, pero es joven. Yo ahorita estaba viendo incluso en esta parte postmoderna, la pubertad se adelantó como a los 10. Más o menos empieza la pubertad, lo que no veíamos. Y ya lo había comentado, la adolescencia se extendió a los 25. Seguimos siendo niños que dicen yo quiero estar triste. No, espérenme. Tiene que ser toda la gama de posibilidades, incluyendo, bueno, esa parte que es normal, que es la melancolía transitoria, y ya, ¿no? Pero no exigirla como una posibilidad de yo tengo que estar triste forzosamente, ¿no? Cuando hay causa, digamos, mientras haya Sí, causa, claro. se puede, todos los afectos, por supuesto, también estar súper alegre por nada, pues también, ¿no? Loquito. Como loquito, así. Bueno, ahorita antes de que pases, me acordaba del caso del cocinero Udon, ¿cómo se llama?
Michelle. Ajá. El que se acaba de suicidar. Anthony Bourdain. Anthony Bourdain. Y bueno, y todos los de este año, del año pasado, de que se han suicidado pues, por depresión, digamos, no hay... El problema de la depresión es que alza la posibilidad del suicidio, porque no hay suicidio sin depresión. Entonces, por esa razón la importancia de detectar la depresión para evitar el suicidio, ¿no? Entonces, como tantos casos dices, pues no se le notaba que estaba deprimido, salía en la tele y todo lo que tú quieras, pero bueno, la enfermedad tiene varias manifestaciones y no tiene que estar triste para estar deprimido en la cámara, pues, ¿no? El síndrome del payaso, ¿no? Del circo, que es la máscara de la alegría, pues, pero atrás está la tragedia. Digo, en estos, Robin Williams hizo, era todo un intento de mantenerse en la vida. Todas sus películas eran como, necesito salir, pero porque estoy deprimido, porque me quiero morir. Y bueno, al final, pues, No hizo una película. No hizo una película. Y sí, bueno, antes pensábamos el abuelito amargado, ¿no? El señor amargado, la viejita, uy, Poncha Balones. sí, Poncha Balones. sí, ahora ya hay niños amargados, deprimidos, solos, narcisistas. Entonces, es esa parte. Sí, esa parte de les dije que íbamos a llorar y vamos a llorar, ¿eh? Entonces, bueno, esa parte, ¿no? De que los tiempos cambian y tan así es que ya hay más suicidios de niños que antes. ¿Qué preocupación tendrá un niño como para pensar en suicidarse? ¿Y quién lo llevó a esa idea? Claro. También siguiendo este tópico de la sociedad en la que vivimos, estamos en una sociedad que busca el hedonismo. También sabemos que el duelo y la melancolía como tal, pues son dolorosos, es dolor a final de cuentas. Y la sociedad de hoy busca evitar el dolor, pues muchas veces la salida fácil pues es el suicidio, ¿no? En vez de lidiar, en vez de sobrellevar este duelo, resolverlo bien, terminar con la melancolía, pues encontrar la respuesta rápida, ¿no? El cesar ese dolor, eso que me lastima. Sí, bueno, continuamos con una pausa musical para quitarnos de este dolor, así como tal. Ahorita volvemos con sus comentarios. Está evitando la tristeza y la Como el buen depresión. mexicano. Ríe cuando está triste. Al mal tiempo, buena cara, ¿no? Así ¿Dónde me quedé? En los cocodrilos, Los cocodrilos de Pablo Fernández, Fernando Irra, saludos Israel, ¿cómo estás? Coral Aguilar también, saludos. Manuel Leiva, a ver. Con Emanuel Leiva y su comentario. Ay, sí, de los cocodrilos. Emanuel Leiva nos comparte, dice: yo tengo un conocido que él siempre anda con la ley de atracción, etc. Y cuando no le salen las cosas le da nostalgia fuerte y la última vez quiso quitarse la vida. Sí, es muy infantil, ¿no? Tiene una intolerancia total a la frustración y se ve pues un yo infantilizado y muy débil, pues, ¿no? Así como dice, se le va el internet y ya se quiere morir, pues no puede ser. Ana Lucía, las personas no identifican depresión en el otro sin el cliché de depresión. Bueno, sí, de que estar deprimido, de estar triste y no hay otra, ¿no? Ándale, sí, lo clásico. Bueno, es la depresión mayor, pero no siempre es depresión mayor. Eloína Navarro, saludos Eloína. Pablo Fernando, qué fuerte lo de la ley de atracción. Bueno, pues también es muy bueno. Coral, el dolor hay que vivirlo y ya. Un rato, claro, ya se resuelve y lo que sigue, bueno, no se sabe. Eso fue un acto fallido. ¿Cuál? El cocodrilo. Rocío Barajas, saludos. Manuel Leiva, claro, sí. Fernando, Patricia Bojorque, saludos. Adriana Loyola, saludos. Ana Lucía, ahí tienes el de Ana Lucía. Ya hay muchos. Ya hay muchas cosas, duchas depresivas, no sé, muchas cosas depresivas que son aceptadas socialmente, como el alcoholismo social, por ejemplo. Claro. Ya no más creer, ¿no? Pues Alberto, llevan mucho hablando de Deadpool, es adelanto de un próximo programa. No, ya dijimos todo lo de Deadpool ya. Patricia Bojorques,
Buenas tardes, saludos, interesante tema, saludos desde Medellín, Colombia. Saludos hasta Colombia. Colombia. Que también les ha ido mal en el fútbol. Sí. Qué caray. Bueno, Rosario Rivera, pero van a ganar próximamente. Importante reconocer al dolor como mecanismo de defensa para no llegar al suicidio. Sí, claro, hay que reconocerlo para tratarlo, ¿verdad? Por supuesto, y como dicen, pasar las 5 etapas del duelo. Israel nos manda saludos. Eloína también saludos. Martín dice, lleve de la risa la clase de hoy. Sí, aunque lo voy a llevar, ni me van a hacer caso si me lleva el Snoopy, pero bueno, trataré. Muy bien, gracias. Bueno, también hay que hacer una diferencia de lo que es duelo y melancolía. Freud dice que duelo se puede traducir como un mundo pobre y vacío, y como el exterior como tal es pobre y vacío, y la melancolía es un yo pobre y vacío. Entonces sí hay mucha gran diferencia en el que el exterior sea lo que produzca tristeza y no lo de interior, cuando ya es ya cuando se interioriza, no sé, se introyecta ese duelo, ese vacío al yo, entonces ahí sí estamos hablando de un problema como tal de depresión, ¿no? Digámoslo, si se puede decir que bueno, alguien pierde algo del exterior, la pareja, el celular, lo que tú quieras, bueno, sí se vuelve, le falta algo al exterior, pero se puede sustituir. Pero ya cuando le falta algo en el interior, en el yo, pues ahí cómo se sustituye, ¿no? Y por esa razón aparece la depresión. Así como la frase, no eres tú, soy yo, ¿no? O sea, ya no, sí fue a partir de afuera, pero en el momento en que ese hueco o ese pozo sin fondo se instaura en la persona, si estamos hablando de que hay un problema muy fuerte, porque aparte el hecho de que sea un estado narcisista, porque uno puede ver, la melancolía o la depresión es tan compleja de tratar, por eso van a encontrar tantos tratados, visiones y maneras de tratar de salirle a esto, que es, la persona no escucha nada, o sea, está ensimismada, es como regresar a un narcisismo primario, casi un estado autista, no es solamente, o sea, sí es mi dolor, mira, pero la vida es bella, no me digas eso, y de pronto dices, mira, pero puedes volver a encontrar otra, eso estaba media fea, no, pero nunca vas a tener, no, claro que no, o sea, ella nada más es ella ahorita, y cuando te pase la depresión va a ser otra, ¿por qué? Porque va cambiando la persona. Pero es como un muro autista, es algo donde es muy complicado, por eso las enfermedades también dan esas sensaciones, están tan ensimismados y están gastando tanta libido y tanta energía que sí se mueren. Y yo cuestionaría, yo no creo que el dolor sea el mecanismo de defensa, creo que la melancolía es el mecanismo de defensa. El dolor como tal no tendría que ser un mecanismo de defensa, es una sensación y ya, pero sí el hecho de estar triste o melancólico o deprimido sí puede estar previniendo de algo más grave. Y que también, bueno, ocurre cuando la persona tiene esta pérdida y bueno, ya pasa la melancolía, es esa parte de sentirte el solo, el siempre decir, ay, pobrecito de mí, ayúdame. Y se van con otro, y buscan esa parte, ¿no? Ese placer de decir, con si le muestro que estoy débil, va a venir. Tal pasa cuando los hijos no pelan al papá o la mamá. Y ay, me enfermé, hijo. Y a través de eso es cuando están los hijos ahí. Y eso no es la manera adecuada de hacerlos venir, pues. La manera adecuada sería, pues, te hago una comidita, algo, ¿no? No me traigo para que vengas. Algo de alegría. O también, porque voy a necesitar que venga todo el mundo a verme. O sea, yo me valgo por mí mismo. Y si quieren venir a verme, perfecto. Y si no, pues me gasto mi dinerito. En lugar de hacerles comida, no le mantenido, ¿sabes qué? Pues me voy al cine. Me voy a comer yo. Ser feliz con uno mismo. Claro. Pero la imposibilidad entonces que estamos hablando ya de enfermedad es porque el yo está empobrecido completamente y entonces pues ¿de dónde sacas al líbido, no? Pasa entonces que sí se busca a través de la enfermedad, que se busca a través de la lástima, porque no hay nada, estamos hablando en términos económicos. No hay nada de líbido en el yo porque está empobrecido, pues entonces aunque sea lastimeramente lo que me quieran pasar, pues puedo subsistir con ese poquito que me den, con esa limosna de líbido que me pueden llegar. Y yo creo que esto pegaría o da para un programa
el envejecimiento, ¿no? Porque también hay muchas pérdidas, efectivamente, no nada más es quiero ver a mis hijos, sino todo lo que hay detrás del ir envejeciendo y cómo se va viviendo. Y que también hay una parte donde es mal llevado también los duelos. Cuando una persona que está sola, en este caso, empieza a incorporar animalitos a su vida. Se le muere un hijo, incorpora un perrito. Pues se le muere otro hijo, un animalito. Al final ya tiene como 10 perritos. Sí, claro, por supuesto, la señora de los gatos. Ajá. Por supuesto. Muy bien, saludos a Mar Hernández, saludos Mar, ¿cómo estás? Y Noemí Robles también, saludos. Bueno, también, lo que esconde la depresión es un gran odio, ¿no? A fin de cuentas también. Se va, en vez de odiar a quien a uno lo frustró, o a quien a uno le quitó, o a quien se fue, o la que se fue, como ustedes quieran. Como la canción. Ajá. Entonces, como no se le puede odiar, pero sí se va a odiar a uno mismo. A fin de cuentas, esos son los autorreproches. Y por lo tanto, una gran depresión va a esconder un gran odio, un gran resentimiento. Entonces, ¿por qué razón las personas se deprimen? Porque prefieren sentir la tristeza que sentir el odio hacia, bueno, el objeto, hacia la otra persona. Y por lo tanto, bueno, aparece la depresión como tal. Entonces, en todo tratamiento de depresión, uno sabe que se va a dar, que se va a enfrentar a ese odio, y cuando salga el odio va a ser garrafal, pero es, digámoslo así, la mitad del tratamiento de una depresión y de un duelo, que aparezca el odio y se exprese, ¿no? Como tal, y pues que digamos, ese sentimiento sofocado que está ahí, la persona lo está prolongando, y entre más lo prolonga, más grande se hace este odio, y pues bueno, ahí se pueden ir, por eso, porque se enferman, ¿no? Por supuesto. Claro, y usted lo comentaba con lo de la sensación de la necesidad de castigo. También, o sea, claro. Es que ese odio llega a esa pulsión de destrucción, llega al grado de desear la muerte del otro. Y entonces, pues mejor se desea la propia muerte, porque también viene el castigo. O sea, también si pasó por la posición depresiva, pues también tiene que reparar eso. Odié al grado de querer la muerte del otro, entonces me lo aviento yo y me autocastigo, pero exacto. ahí se queda, y al rato que sale explosivo. Exacto. Me parece, no, bueno, más bien no recuerdo si lo hemos hablado, que odio y tristeza son como si fueran dos caras de la misma moneda, que nos había dicho anteriormente el doctor, y es precisamente cómo se juega. Es importante señalar y regresarnos un poquito a la parte de la identificación, precisamente en estos, que ahora que ya estamos mencionando esta parte del odio de cuando me dejaron o que se murieron o cualquier cosa, porque precisamente en la melancolía existe una identificación con lo perdido, de que se habla que la sombra de lo perdido sobre el yo. Entonces eso que se fue es también lo que le falta al yo. Pero una diferencia que es importante, Freud, es que mientras el duelo tiene esta parte consciente de renuncia, en la melancolía es completamente inconsciente. Entonces no se sabe precisamente qué es lo que se perdió. Bien se sabe que se fue la persona amada, que se murió, que lo que sea, pero qué se llevó, qué parte de nosotros se llevó, y esa es la que cuesta trabajo de pronto encontrar o saber qué fue, como para poderse reponer uno, ¿no? Si de por sí el yo es tan empobrecido, ahora que le quiten un poquito más, o que no se sepa qué fue lo que se llevaron, pues cómo, ahí está lo difícil de cómo entonces reparar esa falta del yo para poder regresar a la sanidad. Sí. Rocío Baraja, saludo. Mar Hernández, ya extraño las clases. Ya sé. Cuando guste, sí, ahí está, no hay problema, Mar. Dice Mar que sea de eso. Josué Gómez, ¿has visto este programa? Es muy bueno. Muchas gracias. Ahí le dice a Josué, ahí nos recomienda, gracias. Israel, ¿tienes ahí el de Israel? Israel, nos dice. Marisa Rodulfo realiza una observación interesante sobre el duelo y melancolía. Siendo más específico ante el duelo, el sujeto es incapaz de visualizar qué se gana en realidad ante esa pérdida. Considero que dentro de la clínica es fundamental que el paciente logre estructurar su propio discurso para poder duelar. Sí, correcto. Noemí Robles ya va. ¿Cuánto falta? Bueno, todavía. Digamos, para diferenciarlo, lo de qué es el duelo y qué es la melancolía, bueno, el caso típico de la viuda, ¿no? Es cierto que pierde a su esposo,
pero no solamente va a perder el esposo, así como decir tan simple como eso, sino va a perder todo lo que está alrededor del esposo, que serían las amistades, bueno, el dinero, la compañía, los amigos, las salidas de vacaciones, todo, digamos así, todo lo que hacían juntos, que ya no lo va a hacer. Entonces, no solamente se pierde una persona, sino se pierde todo un estilo de vida, que ese es el que duele más. No nomás es una pérdida, sino son como 10 pérdidas, si lo quieren llamar, de que ahora cómo va, tiene que crear un nuevo estilo de vida con esa pérdida, incluyéndola, pero para poder seguir con su proyecto de vida, uno nuevo, por supuesto. Pero es eso, no solamente se pierde una sola cosa, sino todo lo que se hacía o si se tenía juntos, ¿no? Y que de pronto es tan difícil de identificar porque de pronto, como se invistió a la persona, no se invistió a la persona, su manera de pensar, lo que tenía, y peor tantito, si llevan muchísimos años, el hecho de investir, la libido se invirtió en muchísimos objetos, situaciones, posiciones. Entonces sí es una pérdida muy grande, y quizás el trabajo, y lo que menciona Efra, tiene que ser un trabajo de mucho tiempo. Por eso no es cierto de que, ay, es que te tiene que durar un año y después es patológico. No, espérame, duraron 50 años juntos, se murió, hombre, pues se va a llevar quizás mucho más de un año, y sea algo que se está esperando, porque hay muchas cosas que se perdieron, las chanclas, el olor, el estilo de vida, la voz, o sea, cuántas cosas, ¿no? Claro. Y también se pierde el nombre, la identificación, porque bueno, primero es la amante, luego se convierte en la esposa ya le cambias a viuda, entonces desde ahí ya hay una pérdida, pero sí de nombre grandísima. ¿Por qué? Porque ya hay una etiqueta, ¿no? Ya estás viuda quiere decir pérdida totalmente, estás del vínculo, para empezar se pierde, entonces pues se recupera con viuda, porque estarían peor, porque esa es una unión, es la viuda de... sí, que le des el nombre, a final de cuentas, más sin embargo, pues ya dejas de ser dos para ser uno. O menos uno, ahí se menciona esa parte de menos uno. Por último, también esta parte de tener cuidado, obviamente estamos hablando de duelo, podemos llegar a hablar de los vínculos y las relaciones, la importancia de no hacer caso a estas frases de darlo todo, ¿no? Precisamente por eso. Todo el amor y todo el dinero. Porque puede ser que se separen, puede ser que uno fallezca, puede ser que el trabajo los dividió, lo que sea, y precisamente entre más sea esa libido investida en el otro, pues mucho más grande va a ser la pérdida, mucho más doloroso va a ser el duelo, y mucho más trabajo para salir. Me despido, muchas gracias por haber estado con nosotros. Saludos, hasta la próxima. Muchas gracias, vivan su duelo temporalmente y luego disfruten. saludos de Eloína, de Yanira, de León, de Bajas y ya. Y bueno, que tengan un feliz fin de semana. Ay, que no dependa su felicidad del fútbol ni del juego de mañana. 11 personas ahí que ni los conocemos, pero bueno, que tengan una muy buen fin de semana y muy buena tarde.